Cultura, ciencia y tecnología. La Choroteca. Con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Te contamos lo que los medios no cuentan. Más allá del verbo, La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. La Choroteca. ¿Qué tal, amigas, amigos que nos escuchan? Estamos de vuelta aquí en esto que es La Choroteca, proyecto que iniciamos Enrique Rodríguez y un servidor, Alejandro Pulido Cayón, hace ya algún tiempo, y lo dejamos un periodo para retomarlo nuevamente con una visión distinta, una visión que va a orientarse a tres cuestiones básicas. La primera, la política internacional, la sociedad internacional, los movimientos a nivel del mundo, cosas importantes, cosas que sean noticia, cosas que podamos traer a la mesa, siempre y cuando estén relacionadas con la evolución mediática, con la evolución tecnológica, con estas cuestiones de las llamadas TICs, tecnologías de la información y comunicación, plataformas digitales, una serie de cuestiones que están revolucionando el mundo o que ya lo revolucionaron y nos insertan directamente en una civilización, en una sociedad totalmente digital, en esos ires y venires nostálgicos hacia lo analógico, pero preponderantemente digital. Y la manera en que todo esto tiene una repercusión o cómo se vincula o se ve desde nuestro país, desde México, cómo vemos todas estas cosas desde el lugar que nos corresponde ahora estar, que es México. Bueno, tenemos tres temas que vamos a abordar en esta primera emisión de La Choroteca. El primero de ellos es Puerto Rico, lo que ha sucedido, esta revolución que se ha dado en Puerto Rico, esta insurrección que se ha dado en Puerto Rico, que llevó ya a que quitaran a uno de los gobernadores, el primer gobernador en la historia de Puerto Rico, por lo menos en la historia reciente que yo sepa, a que ha sido quitado del cargo a raíz de una movilización social que tuvo que ver también con la presencia mediática y en plataformas de ciertas figuras públicas. También abordaremos el tema de la revolución que se está llevando a cabo en Hong Kong, de esas protestas de jóvenes, de personas que han tomado las calles de Hong Kong, que ya piden la destitución de la gobernadora Carrie Lam, y finalmente pues una lamentable noticia que ha enlutado a Estados Unidos, también a México, y es la masacre en El Paso, Texas, seguida por ese mismo día por la madrugada o horas después en Daytona, Ohio, y finalmente pues una tercer tiroteo masivo en Chicago. Pero bueno, no les abrumo, no les agobio más, vamos a ver todo esto. Ya empezamos contigo, Enrique. Cuéntanos, ¿qué pasa en Puerto Rico? Hola, Alejandro, ¿cómo están todos? Muy importante la manera como se vinculan estos tres sucesos. Hablábamos hace algunos días de cómo en un mismo periodo de tiempo, aunque ya venía antes lo de Hong Kong suscitándose, pero bueno, digamos que cuando explota el boom mediático de redes sociales y de medios noticiosos, Puerto Rico, Hong Kong y después, o en intermedio, El Paso, de alguna manera están en el tiempo vinculados, acapararon las tendencias en redes sociales, las charlas, las conversaciones, y que tienen una cuestión en común, me parece, y es algo muy de esta sociedad digital en la que vivimos, que tiene que ver con cuestiones no nada más del uso de redes sociales, sino también de cómo intervienen para estas movilizaciones cuestiones de índole tecnológica, sin estar haciendo, por supuesto, una apología. Creo que a estas alturas ya debemos entender que las cuestiones tecnológicas ya nos han atravesado y son parte de nuestra vida, ¿no? No estamos hablando de la práctica, si es bueno o malo. ¿Qué ocurre con Puerto Rico? Bueno, antes que eso, como muy breve, dar como un contexto de cómo está la situación de Puerto Rico, para poder entender por qué fue posible
que puedan la gente a través de manifestaciones destituir a un gobernador. Eso tiene algunas pistas que nos ayudan a entender cómo es que se logró. Y básicamente... Y que no es replicable fácilmente. Y después vamos a concluir viendo si por qué no es tan fácil como replicarlo, ¿no? No es tan sencillo, porque, bueno, una de estas cosas. Primero que nada, entender que la situación de Puerto Rico, a mí me parece que es única en el mundo. No sé si alguien que nos escuche tenga muy afinado otro contexto similar. Y es que es varias cosas Puerto Rico. Es país, sí, pero también es un estado libre asociado, es decir, que es también una colonia de Estados Unidos. Esos tres factores ya juegan un papel importante. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la soberanía como país, como debería de tener, pues está muy limitada. También su capacidad democrática de votación. La gente ahí tiene pasaporte norteamericano, su moneda es el dólar americano. Su economía más o menos funciona como en Estados Unidos. En fin, que tiene de soberanía ahí es complicado el asunto. Hay tres corrientes políticas ideológicas, digamos, muy grandes rasgos. Es la independentista, anexionista y estadista. Es decir, unos que dicen queremos dejar de ser queremos ser un país único como lo es Guatemala, México, cualquiera de estos. Por un lado, los que quieren formar parte de Estados Unidos. Ya no un Estado libre asociado, sino algo como Hawái. Exacto. Y otros que quieren quedarse como Estado libre asociado. Que como están, que las cosas son los conservadores. Debo decir que contrario a lo que en algunos sectores ideológicos se cree, el porcentaje de la gente que quiere la independencia según los propios puertorriqueños. Ojo que estas encuestas que se han hecho, estos referéndums, no han sido nunca aceptados hasta donde yo recuerdo por el gobierno estadounidense. Es obvio, ¿no? Que no han sido aceptados. Aparte de que a Estados Unidos le importa muy poco lo que Puerto Rico haga a nivel de sus decisiones, de cómo se gobiernan y cómo se organizan. Incluso vimos que le importó muy poco intervenir en este escándalo, en este conflicto para mantener una absolutamente autoridad. O sea, no desarmes un show de este tamaño, ya no vayamos a Washington, no se los armes en Florida, que es un preponderantemente cubano, porque si no te mandan a la Guardia Nacional. Yo creo que el presidente Donald Trump leyó lo que estaba pasando y se echó una siesta o se fue a comer con sus amigos. No le importa, y nunca le ha dado mayor importancia. No olvidemos esa escena lamentable cuando el huracán María que va y les empieza a aventar papel de baño a la gente. Dio la vuelta al mundo, era simbólicamente y lo que representaba el acto bastante patético y lamentable. Pero bueno, esos referéndums no importan. Esos referéndums, nos dan un panorama de cómo está la gente respecto al asunto de la independencia, es decir, de ser independientes. Y lo que nos arrojan es que, pues en sus picos más altos, si ha llegado los independentistas, si llegan al 4%, estamos hablando ya de cifras bastante alegres. Es decir, es una minoría, básicamente. Es decir, que quienes se dividen el pastel, por llamarlo de alguna manera, de qué es lo que quieren para Puerto Rico, son los que quieren formar un estado más... Permanecer o permanecer como están. La independencia, para ponerlo en claro, básicamente a nadie le interesa. Le importa. De los puertorriqueños. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hubo esta unión? ¿Por qué hubo esta movilización? ¿Por qué fue masiva? ¿Por qué confluyeron con independencia de cuál sea su postura ideológica todos? Bueno, porque el gobernador Ricardo Rosselló, el 9 de julio, 10 de julio más o menos, se filtran, y ahí es donde entra el primer clic de tecnológico, se filtran unas conversaciones, cerca de 900 chats que él tenía con sus amigos en un grupo de esta aplicación. Fue una filtración larga, fuerte, es decir, como diríamos coloquialmente, los venían quizás venadeando. Uh-huh. ¿Por qué ocurre? Porque Telegram, recordemos que durante mucho tiempo ha tratado de quitarle o ser la competencia de esta aplicación de mensajería que todo el mundo utiliza hoy en día, que es WhatsApp. Que la mayoría del mundo utiliza. Sí, la mayoría del mundo. Y ha querido ser la competencia. Entonces, ¿de qué manera contrarrestó o fue su marketing para su argumento de venta? Exacto. ¿Cuál sería su valor? Y es que se empezó a vender como una aplicación que tenía incluso encriptadas las conversaciones, que ofrecía seguridad, que las conversaciones que ahí quedaban y las notas de voz que quedaban grabadas duraban 24 horas como si fuesen historias de Instagram, Snapchat, todo esto.
Y por eso vemos que varios políticos y famosos pues cayeron en esta trampa, ¿no? O sea, un poco lo que decíamos, parecido a la serie de Netflix de nada es privado mientras esté en la web. ¿Qué ocurrió? Que al filtrarse estas conversaciones, uno dice, bueno, ¿pero qué tenían esas conversaciones? Bueno, entre otras cosas, lo que tenían es que filtraban burlas que el gobernador hacía, por ejemplo, en torno a figuras públicas como Ricky Martin. Se burlaba sobre su homosexualidad. Se burlaba de una persona que tenía obesidad. Y todo estaba bien hasta que se burló de sus colaboradores. Exacto. Y el asunto el problema más fuerte fue cuando se filtran conversaciones donde él estaba burlándose de su propio equipo de colaboradores. Entonces, bueno, esto ya estalla. Eso fue como jugar con una víbora de cascabel, ¿no? Totalmente. Sabes que te puede picar y ¿para qué la mueves, no? Y movió a sus colaboradores que tenían también fuerza política, suponemos. Sí, bueno, a ver, si eres gobernador de algo que Pero incurras en también hay esta elementos pifia. de corrupción, ¿no? Sí, claro, confesaban cosas de corrupción, se destapó la cloaca porque se burlaban también de cómo se robaban las cosas por los damnificados del huracán María. En fin, que dicen muchas cosas, ¿no? Pero ahí sí, pues bueno, eres gobernador de Puerto Rico. Tendrías que tener un mínimo de cuidado y bueno. No, y un mínimo de decoro, ¿no? Sí, decoro y sinceramente algo muy estúpido. No tengo ningún empacho en decirlo. Luego empiezan a suceder, cada día había una nota. El 14 luego renunciaron funcionarios. En fin, cada día estaba sucediendo. Y lo que empezó con una manifestación de un grupo de personas en Puerto Rico pidiendo la destitución, fue cobrando cada día que pasaba más fuerza, no solo a nivel de nota, fue escalando, no solamente a nivel de noticias, sino también a nivel ya de las personalidades que tocaban. La primera manifestación, digamos, como que juntó a mucha gente fue el 17 de julio. Y habían ocurrido otras cosas, por ejemplo, cosas tan vergonzosas como que Rosselló, con tal de resarcir su imagen, fue y pone una foto donde está abrazando a un gordo y dice que lo quiere. Así lo decía él. Un pésimo manejo de crisis. Pésimo manejo de crisis. Luego va a una iglesia evangélica a pedir perdón. Bueno, total que cada cosa que hacía empeoraba el asunto. Era hacer enardecer a la gente. Ya tenías a la gente harta. Ya estaba harta. Sí. La tenías hasta lo de la corrupción ya lo sabían. Y bueno, eso lo vino a confirmarlo. Eso lo vino a confirmar, sí. Pero, a ver, yo quiero que me expliques una cuestión, sí. Enrique. Sí. Porque mucho se ha hablado en los medios, mucho se ha dicho que la revolución fue la revolución del reggaetón. Fue las personas, el Bad Bunny, el Ricky Martin, el propio Residente de Calle 13, ahí al frente de lo que hizo que se pudiera dar esto. Pero vemos que hay un background que es el que tú estás mencionando, que además es una isla con una población de 3 millones de habitantes, sí. Es una isla con esa circunstancia política, y empieza esto a crecer, pero ¿qué es lo que detona realmente que pase de un grupo, pequeño grupo, a esta ya explosión que vimos? Bueno, yo creo que hay una coyuntura y es donde entra la parte de estas figuras públicas que mencionas. Primero las manifestaciones fueron por grupos pequeños, luego fue creciendo. Hay que decir que por ahí del 17 de julio, cuando Residente ya se había reunido con Bad Bunny y ellos habían planeado lanzar una canción que se llama Afilando Cuchillos, si no mal recuerdo, donde denunciaban y son directamente de protesta contra el gobernador y lo que estaba ocurriendo. Esa canción no la habían soltado hasta el día de las manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de Instagram... ¿Ya existía esta canción? Sí, ellos ya la tenían ahí preparada. Todo indica que esto ya lo tenían grabado, ¿no? A pesar de que hoy en día se graban canciones en 2 horas, aún así esto era lo que ya estaba como planeado de hacer de acuerdo al contexto en el que estaban pasando. ¿Qué tiene que ver? Que si nosotros somos sinceros, más allá de que el reggaetón nos guste o no nos guste, hay que aceptar que si tú juntas en una protesta llamando a levantarse contra el gobierno a tus 4 cracks de la música mainstream a nivel mundial, es decir, Residente, Bad Bunny, no me acuerdo quién otro estuvo allá.
Otro reggaetonero, pero bueno, también estuvo, no sé si Nicky Jam o alguien. Nicky Jam. Estuvo, hubieron otros. Creo que incluso en alguna protesta o de manera también, bueno, hay un actor puertorriqueño, no me acuerdo, es muy famoso, del Toro, creo. Benicio del Toro. Benicio del Toro. También tiene no sé si se manifiesta. Tuvo una participación, no sé de qué manera, no recuerdo. Pero entonces tiene Residente, Bad Bunny, Nicky Jam, Ricky Martin, la Ile Cabra, la hermana de Residente, que ya tiene una carrera como solista, no con tanta los cracks del espectáculo. Pero digamos que sí, los que son los cracks y que la gente de Puerto Rico quiere, es decir, la gente lo ignora, pero en Puerto Rico aman a Bad Bunny. Es decir, esta gente llamando a través de Instagram, de Twitter, diciendo vamos a manifestarnos, no nos vamos a dejar. Residente con mucha vehemencia, así como lo caracterizan, muy reactivo, diciendo vamos contra el gobernador, no lo vamos a dejar, no vamos a dejar que siga esta corrupción, tienes que renunciar, haciendo un llamado a la gente para que los apoye. Esto explota y se vuelve una bomba. En medio de las manifestaciones sueltan esta canción de Afilando Machetes y el día que se presenta por fin, cuando ya no le quedaba de otra, sus mismos colaboradores le dicen a Rosselló que eso no había manera de resolverlo. Yo me imagino que le habrá volteado hacia Estados Unidos a ver qué apoyo le podrían dar y no le hicieron ningún caso. Obviamente, como dijimos, a Estados Unidos no le interesaba ni lo que estaba ocurriendo. Pues se encuentra solo y termina por presentar su renuncia el 24 de julio. Publica un video Ricardo Rosselló. A las 11:40 de la noche anunciaba que haría efectiva su renuncia el 2 de agosto. Y pues esto se celebra. También ya tenía preparado unos días antes, o no sé cuánto tiempo, una canción, un perreo. Y Residente dice, bueno, si renuncia el gobernador, nosotros vamos a tener a celebrar con reggaetón. Y ahí viene todo ese asunto de los discursos de la revolución y del reggaetón, y que sí en parte tomaron un poder brutal mediático cuando estos músicos, cantantes puertorriqueños pues sacaron la cara, ¿no? ¿Y tú piensas que esto es realmente directo, vinculado directamente a estos cracks? O sea, si no hubiese sido, a ver, o cómo se articula, ¿cuál sería la diferencia desde tu punto de vista? Y esa es la pregunta. O sea, lo que yo me estoy preguntando realmente, ¿cuál sería la diferencia entre que trasladáramos estas protestas a los años 80, a los años 90, sin todas estas herramientas como Instagram, Telegram fue fundamental en el escándalo, ¿no? Pero sin el Instagram, donde Residente sube videos, se comunica, viraliza toda esta conversación con la base manifestante. ¿Cómo serían estas protestas? No bastaría con que se suban a un camión, se suban a un escenario, un templete y desde ahí arenguen. ¿Cuál es, como tú ves, esa diferencia en la convocatoria y en la participación de estas personas, de estas figuras mediáticas, de estas figuras del espectáculo en este proceso? ¿La diferencia respecto a qué? Por ejemplo, en los 80s no tienes Instagram, no tienes un Facebook, sí. No tienes un Twitter. Sí, a ver, me queda claro que es la rapidez con la que corre la nota. Es decir, la nota o la noticia o a lo que convocas. No hay comparación. Es decir, esto prende fuego. Y además hay que decir otra cosa, si algo tiene Residente de importancia, más allá de quién sea Residente y que sea puertorriqueño y que a algunos de Puerto Rico les guste, porque tenemos que recordar también que Residente hace mucho tiempo que dejó de hacer reggaetón. Básicamente hace otro tipo de música, con otras armonías y otros ritmos, y él mismo ha negado ser reggaetonero. Más allá de eso, lo que es importante es que si algo tiene claro Residente es que es un activista, un músico activista, sobre todo con Puerto Rico, pero además que conoce y entiende de manera muy astuta y estratégica el manejo de redes sociales. Él sabe lo que tiene que decir, cómo tiene que moverlo, y más en Puerto Rico, que es su país. No es que haya sido definitorio, pero sí creo que la participación, si tú tienes en una protesta a tus representantes a nivel mundial de primer nivel al frente de las manifestaciones, por supuesto,
que eso ayuda. ¿Qué otra cosa ayudó? Que era un problema que sí estaba afectando a la población. O sea, había un problema real de Se fondo. sentían todos identificados, no importaba la ideología política. Sabían que habían sido burlados, se habían mofado de ellos y que esto era descubierto. Aquí uno puede decir, bueno, X político en México fue un corrupto, hizo tal cosa. Pues bueno, sí, podemos nosotros estar de acuerdo en la corrupción, pero no existe un dato como una filtración de un chat o de algo donde el político asuma que y aunque exista, bueno, tenemos las grabaciones de Kamel Nasif y Mario Marín, el Gober Precioso. Claro. Y los efectos, nunca los vimos. Las ligas, el video de las ligas de Jarano. Que parece que ya olvidamos muy rápidamente. No, sí, los tenemos ahí, los tuvimos, sí, los elementos. Ojo que... Y no hubo inmediatez. Hay algo que sí quisiera, digo, si con fortuna algún puertorriqueño nos escucha, sería bueno que nos dé una retroalimentación sobre lo que decimos y lo que piensa. Pero hay una cosa que yo creo, ya para cerrar esta parte de Puerto Rico. Ya explicamos un contexto muy breve y qué es lo que nos ayuda a entender por qué es que se llegó a eso, ¿no? Y que se pudo hacer. Primero, el gobernador admite que le había faltado el respeto y había cometido una corrupción que implicaba a todo un país, a toda es decir, completo, a toda la no sociedad. Un sector, a toda la sociedad, o sea, lo admite, es expuesto. Luego comete otra serie de errores y se unen en el manejo de la crisis y después se suman sus artistas o sus representantes de primera línea. Y se asumen oposición. Se asumen oposición. Después, ¿qué otra cosa tenían a favor? Esto que habíamos explicado, que el gobernador de Puerto Rico poco importa a nivel mundial. No, poco le importa por lo menos a Estados Unidos, ¿no? Pero a ver, ¿cuántos gobernadores después de... Su renuncia fue el 2 de agosto, se hizo efectiva. ¿Cuántos? O sea, aún no resuelven eso. No, llevan ya 3, si no me equivoco, estamos a principios y lo de más, agosto. Ahí sí, aunque yo sea fan declarado de Residente, lo más ridículo es cuando en Twitter alguien le lanza la pregunta de que si se quiere postular para gobernador y él asombrosamente como que no lo como que lo toma, sí dice que no, obviamente dice no, yo no puedo porque yo soy un mal hablado, pero como que tampoco dice contundentemente que no, o sea, una cosa un poco rara. Pero vamos a ver, ¿qué tiene de positivo? Que el poco margen que tuvieron históricamente para juntarse y manifestarse y lograr un bien común, lo lograron. Yo no veo que eso ocurra en México. Yo no, bueno, y ese es el o sea, otro no lo he punto. visto históricamente. No, pero además es otro punto, ¿no? Finalmente Estados Unidos le haces un show, lo que decía, ¿no? Le haces un show de este tipo en Florida y en 3 horas tienes a la Guardia Nacional ya aplacando a toda la gente. Totalmente. O sea, no te dejarían crecer. No. Pero en el territorio de Puerto Rico sí, dejaron crecer, incluso que hasta les convenía en algún momento dado a alguien ahí en Washington, seguramente le debió de haber convenido que sucediera para hacer esta transición, este shift en la política puertorriqueña, ¿no? Sí. Pero fíjate que eso es interesante, ver si es replicable o no replicable este tipo de protesta en otras áreas y con los mismos resultados, porque que es el siguiente tema del que me gustaría hablar, ¿no? Del que hablemos, que es lo que ocurre en Hong Kong, que es también una cuestión que empieza los primeros días de julio a partir de una iniciativa de ley para extraditar a los delincuentes de Hong Kong hacia la China continental. Y aquí hay unas similitudes que, guardadas las proporciones y las distancias en el tiempo, que yo veo muy interesantes entre Puerto Rico. Finalmente es una isla, Hong Kong es una isla. Hong Kong estuvo colonizada hasta el año 2000 por Gran Bretaña, por el Commonwealth, el Imperio Británico, cuando se le entrega finalmente la potestad de la isla a China, y China la asume con un segundo sistema, que el sistema político y el sistema económico de Hong Kong es capitalista contra el comunismo chino, pero bueno, ahí son ya las distinciones, no pasa de ser una isla, y en lo político sí mantiene su independencia y cierto grado de autonomía Hong Kong,
como es el caso de Puerto Rico, ¿no? Que tiene su autonomía. Ese es el único parangón que hago, ¿no? Entre Puerto Rico y los sistemas políticos estadounidenses, y Hong Kong y el sistema político chino. O sea, tienen cierta autonomía ambas, aunque más acotada la de Puerto Rico. Pero bueno, empieza esto el 7 de julio. Protestan por esta cuestión de la ley de extradición, de que quieren que los delincuentes de Hong Kong sean llevados a China. Dicen, no, es inaceptable porque nos van a juzgar con otras leyes. Nos van a juzgar de otra manera. Y hay otra cosa, digo, es verdad que sabemos, si sobre Puerto Rico desconocemos cosas, sobre Hong Kong y China sabemos menos, por lo menos yo. Sin embargo, algo que no hay que dejar de lado es que históricamente hay rencillas y malestares entre Hong Kong y China. Claro. Es decir, hay toda una serie de prejuicios de un lado y de otro. Es decir, hay agresiones. Es decir, los chinos son malos, son crueles, son comunistas, se ofenden, son ratas, en fin, es una serie de cosas históricas. Es decir, como que ya hay un telón de fondo de conflicto entre un lado y el otro. Exactamente. No son tan compas como uno podría pensar. Exactamente. Y lo hemos visto con el 2014 también, ¿no? Bueno, el 2014 hubo otro conflicto que es el antecedente previo, que es la llamada Revolución de los Paraguas, que es cuando finalmente en Hong Kong dicen, nosotros queremos tener un sistema electoral donde no nos vengas a imponer lo que tú haces. ¿Por qué? Porque China les estaba imponiendo un sistema electoral en el cual el comité central de 1,200 personas elegía a 3 candidatos para presentarlos a las elecciones en Hong Kong. Dicen, espérate, pues me estás trayendo gente afín al régimen. Yo quiero un sistema de partidos. Yo no quiero un partido único. Y es ahí el choque cultural, ¿no? De las dos formas, de distintas formas de gobierno, distintos sistemas, distintos regímenes de gobierno. Y eso genera que se den una serie de manifestaciones, empezando por los estudiantes. Son manifestaciones que en el 2014 convocan a estudiantes para llegar hasta una huelga estudiantil. Finalmente son detenidos más de 50 personas, 90 personas, si no me equivoco, vinculadas con estas protestas, que llegaron a ser protestas muy violentas, hay que reconocerlo, y desarticulan ese movimiento. En ese entonces nadie pensó en la primavera asiática, pero en el 2019, que es el momento que estamos viviendo, surge otra vez el malestar por imposiciones de China sobre el sistema político, sobre la vida de Hong Kong, y vuelven a darse esas, y ahora sí hablamos de una primavera asiática. Primavera asiática, ¿por qué? Porque rememora aquel movimiento que en 2011 se dio en Túnez. Mucha gente dice, es que la primavera árabe empezó, es de Egipto. No, la primavera árabe culmina en Egipto, pero empieza, o bueno, el caso más recordado es el de Egipto, pero empieza realmente en Túnez, empieza con este hombre que se inmola, Mohamed Bouazizi, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero se viene a inmolar. ¿Por qué? Porque había sido atropellado en sus derechos, ¿no? Había sido despojado por la policía de sus mercancías, de sus cuentas de ahorros, y en respuesta a él dice, me voy a inmolar. En un sistema totalitario, en un sistema absolutista, en el que, bueno, estaban sumidos los tunecinos. Y es ahí cuando se inmola este hombre, y el resto del mundo árabe empieza a seguir el caso de Túnez. ¿Por qué? Porque a partir de este acto, que es sumamente espectacular, o sea, la inmolación es muy concreta, es un hombre que se prende fuego en vida, o sea, se agarra, se incendia, y eso es una forma de protesta, sobre todo en el Islam. La inmolación. Bastante impactante. 10 días después, el presidente Ben Mohamed Bouazizi, Ben Ali, dimitió. Dimite, se va,
y entonces dicen, pues vamos a manifestarnos. Y es cuando en Egipto se manifiestan contra Hosni Mubarak, en Libia contra Muammar Gaddafi, en Siria con Bashar al-Assad. Y fíjate que aquí en Siria es un caso particular, porque en Siria no se ha resuelto este asunto. Sí. O sea, las revueltas contra Bashar al-Assad que iniciaron junto con la primavera árabe han derivado en una guerra que ha destrozado a Siria, que ha despedazado ese país. O sea, no fue una primavera para Siria. Que sí, que quitaron a Hosni Mubarak, muy bien, que Muammar Gaddafi salió huyendo y lo terminan matando ahí en un río, pues muy bien, pero en Siria no pasó eso. Claro. Y además se le dice que el papel de Internet fue importantísimo. Sí, fue importantísimo para articular las protestas. Fue importante al grado de que lo fue prohibido, pero fue prohibido para que no entrara la información, no tanto para que no saliera, que era cuando Al Jazeera trabajaba 24 horas. Bueno, a partir de esa experiencia del mundo árabe, quisieron hacer primaveras por todos lados. Me acuerdo que en México quisieron hacer la primavera mexicana por el movimiento Yo Soy 132, del cual algún día podremos platicar, ¿no? Sin embargo, llegamos ya a Hong Kong. Y Hong Kong, no sé, quienes tengan 40 años recordarán que sus juguetes decían Made in Hong Kong. Todo. Que era una gran tierra manufacturera. Hasta antes que empiece a decir Made in China. Made in China. Hasta antes que empezara a decir Made in China. Pues bueno, esta antigua colonia británica que siempre le ha apostado a la alta tecnología y ahora a la inteligencia artificial, pues Hong Kong es una ciudad, es una isla altamente tecnificada, sí, tecnológica, pero a lo grande. ¿Y cómo vas a manifestarte ante un régimen similar al del Gran Hermano? O sea, ahí te están vigilando con cámaras, te están vigilando con reconocimiento facial. Ya viste que las protestas que hiciste en 2014 te las desarticularon, te identificaron a tus líderes. Que de hecho las narrativas periodísticas son de verdad sacadas de una serie de Netflix. Vuelvo a lo mismo. Esto de los policías y los manifestantes persiguiéndose mutuamente, activando las cámaras de los teléfonos para el reconocimiento facial, desactivando la función de reconocimiento facial, es que es como casi inimaginable, ¿no? En lugar de empuñar un arma, te pongo el teléfono para tomarte una foto y que haga un reconocimiento facial. Luego también cómo se subían a las cámaras que están en las calles y con spray las pintaban, ¿no? Las grafiteaban o las pintaban para que no tuviesen esto. Y esta otra cosa muy interesante de cómo al mismo tiempo, como una forma de poder hacerle frente al reconocimiento facial, utilizaban estas máscaras. Cubrebocas, que en realidad no son máscaras, son cubrebocas. ¿Qué tiene de interesante para mí eso? Que eso se mezcla con que en China, en Japón, en Corea, este surgimiento tanto del K-pop, pero también como de otros grupos en otros, porque no nada más, bueno, el K-pop obviamente por su nombre es coreano. Esta estética pasó primero por una cuestión sanitaria, de usar mascarillas para no contaminarse y no contaminar a la gente, dado que son ciudades con bastante población, a convertirse ya en esto de los cubrebocas, que no son máscaras, insisto, son cubrebocas. Empezaron a cambiar en modelos, en colores, y ya llegó un momento que se empezó a volver parte de la moda. Hay gente que anda por Hong Kong, por China, por Japón, usándola y hasta hace juego con su ropa, ¿no? No me imagino, por ejemplo, aquí en México, si la gente tuviese eso como herramienta para defenderse, pues no sé si asaltarían las clínicas del IMSS o del ISSSTE y quitar las cubrebocas. Quiero decir, las en estos lugares, sin cubrebocas, claro, pero quiero decir que en estos lugares conseguir estos cubrebocas es ya algo que te encuentras muy fácilmente en cualquier lugar y que están en la calle y que todo el mundo tiene. Sí, pero entonces, déjate de eso. Que tiene que ver con la cultura, es decir, sí, cómo entiendo esto, ¿no? No, bueno, pero eso tiene más implicaciones, ¿no? Bueno, además de las culturales que tú dices, sí, es un gran motivo, pero la masificación ya es ahorita por cuestiones de seguridad, pero no seguridad de salud. No. Seguridad de integridad física, de reconocimiento. Y es eso, ¿cómo vas a hacer
articular esto, ¿no? ¿Cómo vas a hacer frente a una ciudad que te está leyendo en cada paso, una ciudad que te está ubicando en cada momento, una ciudad en donde te delatas? Porque hay que reconocerlo, los smartphones, los teléfonos inteligentes ya son prótesis, son extensiones de nuestro cuerpo. Y no solo de nuestro cuerpo, son extensiones de nuestra identidad, de nuestra personalidad. Ahí llevamos... De nuestra información. Ahí llevamos nuestra vida. Llevas tus redes sociales, quién conoces, quién te conoce, cómo interactúas. Ahí llevas tu identidad, no nada más en el sentido de esto soy, sino llevas tus papeles importantes, llevas tus documentos, llevas todo en un teléfono celular. Ya no es teléfono celular, ya es un smartphone, sí, es una computadora, es mucho más que hablar de un teléfono celular, es mucho más. Es tan importante lo que dices que incluso los románticos que dicen, pues es que yo no uso smartphone, pues eres más ubicable, porque justo eres de los puntos negros. Donde no apareces. ¿Quién es el que no aparece, no? ¿Quién es el que no está ahí? Vamos tras él, ¿no? Pues bueno, el caso es que estás en este contexto y dices, bueno, es que están usando Twitter y Facebook. No, el Twitter y el Facebook nada más cumplen una función muy elemental, muy básica de cómo organizarse, de cómo convocar. ¿Sí? La revolución de los paraguas ya los habían usado y se concretó todo por Twitter y Facebook. Y siempre hay un cabecilla que es como el aglutinante, es decir, el que logra convocar esto. Es que no, ahí yo disiento de ti, Enrique. La característica de estos movimientos, sí hay caras visibles. Por ejemplo, en Yo Soy 132 finalmente salió Atolini, que le dio la vueltini a todo el mundini y los traicionó. Acuérdate que Atolini surge del Yo Soy 132 y es el vocero, es el que estaba al frente, y después dice Televisa vente para acá, crea sus programas y ya dijo nos vemos. Y después, bueno, ya lo vemos ahí de porrista. Que el movimiento, más allá de lo que pudo haber sido, se agotó. Se agotó, pero originalmente digamos que era un antipeñanietismo, ¿no? Todo empieza en Ibero cuando le mientan la madre a Peña Nieto. Y se agotó. Pero bueno, surge nada más un líder. Pero la característica de estos movimientos que estamos viendo en el siglo XXI, que sobre todo se articulan, se organizan a partir de las redes sociales, es su horizontalidad. Son unos movimientos verdaderamente mucho más horizontales por la naturaleza misma de las redes. O sea, ya hablo ya de redes de contactos, de redes humanas, de redes de información, no de redes sociales nada más, o sea, de Twitter y Facebook, o sea, por la naturaleza de la red. Sí, por lanzar 2, 3 de la organización en no red. Lo vas a lograr. Sí, no, pero es la organización en red. Y tiene que haber un interés común. Bueno, déjate el interés común. Cuando se logran articular estos movimientos, desaparecen los liderazgos. O sea, son tantos los nodos donde se mueve que el liderazgo desaparece. Sí logran emerger figuras aglutinadoras, figuras detonadoras. Yo en el caso de Puerto Rico le digo que son figuras aglutinadoras y detonadoras. Sí, detonan, no liderean. Cuando Residente y Bad Bunny y Ricky Martin toman las calles, esto ya había encendido. Sí, pero dirigen después, eso sí, factor importante. Y en el caso de las primaveras, tanto de la árabe como de la asiática, que le quieren llamar, que le quieren poner primavera asiática a chaleco, no es nada más por el uso de las redes sociales, es por las características de los liderazgos, la falta de liderazgo evidente, ¿no? Pero bueno, usan también, como en el caso de Puerto Rico, el famoso Telegram, porque lo consideran un canal seguro. Ven que no es tan seguro, que no es tan fácil, y se van a comunicaciones más cifradas, y ahí es cuando empiezan a usar el WhatsApp. Pero además dicen, es que por WhatsApp me siguen pudiendo interceptar mis comunicaciones los muchachos, y se van a un paso más, y es una comunicación de cercanía. Eso ya parece, ahora sí ya parece película de ciencia ficción, no sé si han visto alguna, donde pasan, se tocan y ya pasaron la información. Aquí usan el airdrop. El airdrop, tú pasas. El airdrop de iPhone. Sí, tú pasas. De aventar la información. Que esa se puede hacer aunque no estés en línea, ¿eh? Sí, por eso. Sin estar conectado a internet, tú puedes mandar de teléfono. Digo, lo explico por los que no tengan quizás conocimiento de esto. Yo puedo mandarle aquí desde mi teléfono a Pulido
una información X usando el airdrop, aunque no tengamos internet. Y esa es la idea. No pagamos nuestro recibo de Telcel y nos quedamos sin internet. Bueno, yo te lo puedo pasar de teléfono a teléfono. Exactamente. Y eso es lo que empiezan a hacer. O sea, empiezan a jugar ya con todas las posibilidades de la tecnología. Eso es lo interesante de de este movimiento en particular, ¿no? Que se está dando en Hong Kong. Pero además, te lo dicen, no uses Wi-Fi. No uses una serie de cuestiones, por ejemplo, Colin Chung, tú lo mencionabas, que es un artículo muy importante que salió en el New York Times, una crónica, donde te empiezan narrando cómo los policías detienen al muchacho y lo quieren obligar a que ponga su rostro ante el teléfono para que lo abra. Sí. Para que Desbloquee. se desbloquee y puedan ver a todos sus contactos, pueden entrar a su mundo. Pero no nada más eso, Alejandro. El problema es que el reconocimiento facial, como está atravesado por la inteligencia artificial, lo que hace el reconocimiento no es nada más desbloquear. Está soltando una cantidad de información brutal. El simple hecho de que el aparato lea Tu cara, tu rostro, sí. ya está. ¿Por qué? Porque además estás en el sistema. Entonces abres tu teléfono, el Touch ID va para afuera. Entonces empiezan a desactivar todas estas cuestiones de tecnología para hacerse irreconocibles y llegan hasta los puntos en los que el famoso láser, que es lo que hemos visto que es más vistoso de estas protestas, que son los jóvenes apuntando con sus señaladores láser, estos que sabemos que son juguetes, hacia las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque son las que las vuelven ciegas. Ahora, hacia los policías que llevan sus cámaras también para grabarlos, así es esa punta. Traían GoPros arriba del... Traían cámaras los policías. Ya. Los policías van con cámaras, por eso les apuntas. Es más, Ahora, has llegado a ser un arma tan eficiente para evitar el reconocimiento facial en las protestas que en Hong Kong están prohibiendo la venta de los rayos, y si te agarran con uno es como que es ilegal, o sea, como que si fueras estudiante del 68 trayendo tu o propaganda. sea que ese sería tu ¿cómo le llaman? Tu Kickstarter pack, o cómo de protestas. Kit de protesta tecnológico sería tu rayo láser, desactivar tu teléfono. Fíjate que me parece interesantísimo lo que estás mencionando. Pero además están volviendo, en el caso, por ejemplo, de las transportación, porque también tienes que transportarte en tus protestas, claro. Las tarjetas inteligentes las están desechando, están teniendo que volver al papel moneda para pagar sus... Aún así, fíjate que me llama la atención que uno por lógica diría, bueno, si el asunto está que somos detectables a través de tecnología, entonces dejemos de usar tecnología, y no, lo que hacen es darle la vuelta. Claro. O sea, no es esta visión de, pues entonces eres bruto porque tú mismo te delatas, tú estás conectado. No, ellos no rechazan la tecnología, es decir, entienden que cómo eso usar no se va la tecnología. Exacto. Es que cómo la tecnología... usarla también para darle la vuelta a la tortilla, no nada más pues me desconecto y ya. No, eso no funciona. Que fíjate, no funciona porque estás rodeado de tecnología. Exactamente, y fíjate, voy a hacer un paréntesis rápido. No, esto es un spoiler. Iba a decir de La Casa de Papel, como le dan la vuelta a la tecnología. No voy a hacer spoilers. No se preocupen, pueden seguir escuchándonos amablemente. El asunto es que, bueno, todo esto le está dando características novedosas a la protesta social. Y está potenciando la protesta social porque no hay liderazgos, hay estructuras en red, hay estructuras horizontales. Oye, Alejandro, no podemos hacer spoiler de La Casa de Papel, pero al final, si queda tiempo, también hubieron unas camaritas en el robo a la casa de moneda. A la casa de moneda de acá de México. Pero bueno, en fin, son cosas muy interesantes, son cosas que están sucediendo ahorita, y que seguramente tendremos que ir analizando con el paso del tiempo, porque la protesta social y la protesta como se está dando en el siglo XXI tiene características muy diferentes a las del siglo XX. Sí. Y en la medida que lo entendamos, en la medida que veamos que muchas experiencias no son replicables por circunstancias, contextos específicos, vamos a encontrar la manera en la que sí puedan erigirse movimientos opositores, movimientos contestatarios, si lo queremos decir así, en nuestro país. Sí, totalmente.
Y va a depender de eso, ¿no? Del contexto sociocultural y del momento en el que estemos atravesando. Y ahí vamos para 2021, ahí vamos. Ahí vamos. Recordemos que aquí en México el famoso yo soy 132, el famoso fue el Estado, vivos se fueron, vivos los queremos, pues fue una parte que ayudó trascendentalmente a cambiar el gobierno. Sí. A cambiar, ya dirían Jugó un algunos, papel sumo. jugó un papel muy importante en el cambio de régimen. Sumo. Pero bueno, tenemos El Paso, Texas. ¿Qué Sí. nos cuentas por ahí, Enrique? Pues bueno, cosa que la gente ya, todo el mundo sabe, lamentablemente se suscita un tiroteo, un joven norteamericano, no me gusta hablar en esos términos, pero es así como se le cataloga, un blanco. No me gusta hablar en esos términos porque me parece como un poco injusto entrar ya a andar señalando a estas alturas del partido. Entra un blanco, un negro, un tal, con toda la carga racista que tiene. Pero bueno, la noticia era esa, ¿no? Un hombre blanco en Estados Unidos entra y abre fuego y mata, no recuerdo, 72 personas eran, no me acuerdo cuántas. Dispara contra gente que estaba dentro de un Walmart. El Paso, Texas, pues evidentemente... No, mató a 17. Mató a 17. Pero bueno, 17, hirió a 18. más, ¿no? No, le hirió a más, pero 20 y mató tantos. a... Pero bueno, pues nosotros sabemos, por supuesto, que estas ciudades fronterizas es donde mayor población de gente de origen mexicano, si no es que y mexicanos y hay una permeabilidad y en la es frontera. una frontera, como nosotros sabemos, todas las fronteras tienen cierta Porosidad. Porosidad y el flujo de gente que transita las fronteras va y viene. Es lo que tanto llaman de Estados- movimientos pendulares, ¿no? Sí, Migraciones pendulares. ocurre en Tijuana, en Reynosa, es decir, o aquí en Guatemala con México, gente de México pasa a Guatemala, gente de Guatemala pasa a México, tienen permiso de creo que 72 horas o 48 horas, algo así, con un límite de distancia en el que pueden. Vamos, que era un lugar que sí es verdad que si alguien iba con la intención de disparar latinos, eso era fácil, o sea, relativamente fácil que los encuentre. No, pero además el disparador recorrió cerca de 1,000 kilómetros, o sea, más de 1,000 kilómetros para llegar a su objetivo. Sí. O sea, lo planeó específicamente para ir ahí y para matar gente ahí. Ahora, más allá de lo que la lectura, digamos, evidente del suceso nos da, la interpretación sin que seamos peritos en criminología y estadística de estas cosas, que es una lectura obvia, entre comillas, ¿no? Es un blanco que va y abre fuego y dispara. Pero esto lo sabemos porque 4chan filtra también este famoso manifiesto, si no me recuerdo. El manifiesto se filtró desde el principio. O sea, él mismo dejó el manifiesto colgado en sus redes sociales para que cualquiera lo bajara. Lo que hacen en 4chan es un análisis del manifiesto. Es un canal que se dedica a hacer este tipo de análisis. Pero no, el manifiesto se dio a conocer mucho tiempo atrás. Pero, o sea, pero sí tiene que ver, es que, a ver, un poco, 4chan... En 4chan se viralizó. Lo que ocurre es que 4chan es conocido desde hace tiempo, entre otras cosas, por ser un grupo que maneja internet independiente, digamos como el Anonymous. Bueno, Anonymous surge en 4chan. Sí, en 4chan. Es como un tablero donde encuentras todos los temas. Sí, no es un grupo, tiene un nombre, se me acaba de olvidar. Es un foro. Es un foro. Muy, muy grande, muy bien dirigido, muy bien manejado. De hecho, 4chan fueron los primeros generadores que masificaron los memes. Memes irreverentes, políticamente incorrectos. El meme no se entiende sin 4chan. No se entiende sin 4chan. Tiene su origen. Yo tuve la posibilidad de escribir un artículo sobre racismo, chinos y memes. Que bueno, luego por ahí quien le interese que nos contacte, les paso el enlace del trabajo. Que lo pongan en los comentarios. Lo pongan en los comentarios si les interesa, bueno, se los hacemos llegar. Pero 4chan es eso, es decir, mucha gente pregunta, ¿y cómo hago que algo se vuelva viral? Hay varias técnicas, pero una de ellas es que cuando alguien que tiene muchos seguidores o que tiene un manejo de redes importante para hacer explotar algo, lo tenga.
Y en este caso, si bien el manifiesto estaba ahí, cuando se hace, digamos, del conocimiento de las masas, No es aparece. justamente cuando aparece y lo difunde 4chan. No, lo parece. difunde 4chan y sí, de ahí lo retoman los medios y de ahí lo retoma ahí lo mucha retoman los gente, medios, de ahí lo claro. retoma mucha gente. Pero bueno, eso fue el caso del Paso. Es una cuestión que ¿por qué la traemos a colación acá? Por la tecnología. ¿Y qué pasó ahí nada más por 4chan? No, bueno, la manera como las redes sociales se reventaron. Se iban a reventar de todas maneras y se reventaron a 8 mexicanos, Sí, que claro, ya se claro. creó un problema fronterizo. Y creo que debemos de repensar esto, Enrique. Seriamente. No, tú dime. No, yo digo, ¿por qué estamos hablando del tiroteo? ¿Por qué? Yo no lo veo tanto como las redes sociales. Yo lo veo como la cuestión que no podemos eludir ante una situación que ya en Estados Unidos está permeando y está teniendo algunos tintes ya muy claramente segregacionistas o xenofóbicos muy claros, pero además las redes sí usadas no por la viralización del manifiesto, yo pensaría, sino por cómo los dirigentes del mundo están usando las redes. Sí. O sea, es inconcebible, o era inconcebible hasta hace poco tiempo, cómo el presidente de Estados Unidos le dio un vuelco, porque le dio un vuelco a Twitter, no para que sea una forma de comunicación política, de alguna manera con la verticalidad de Twitter y la horizontalidad de la red social que es propio, o sea, donde te permite la interacción, pero más que nada te tiene seguidores, sino para hacerlo un instrumento de comunicación política en el sentido de instrumento de ejercicio del poder, ya propiamente dicho, que es un tweet de Donald Trump en la mañana, te genera reacciones políticas en el mundo. Caso Claro. concreto, en la mañana se despierta Donald Trump, dice, voy a poner el 5% de aranceles a México. Chingó. Ahí estás. Ya hizo su movimiento político a través de Twitter. Donald Trump, usando su comunicación política en Twitter, dice, los mexicanos son flojos, son rateros, son violadores, y empieza a generar ese discurso del odio. Ahí es donde yo veo el componente interesante de análisis del uso de las tecnologías para generar estas realidades. Ahora, ¿cómo entender eso, Alex? Cuando, digo, ya sabemos que esto ya, los que saben de criminología y de estas cosas, un manifiesto no necesariamente es realmente lo que piensas. Quiero decir, puede haber ahí una inteligencia más perversa que trate de desviar las cosas. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo el manifiesto de este muchacho, lo que dice es que Trump no tenía nada que ver, que muy por el contrario, a él lo que le molestaba era que la tibieza de Donald Trump Donald Trump habla mucho, tuitea mucho, grita mucho de que los mexicanos son ladrones, violadores, la escoria del mundo, pero al final no hace nada. Entonces yo voy y yo sí hago. Es lo que él dice. A ver, no estoy diciendo que no haya sido en parte alentado por estos discursos, pero también es cierto que a él le molesta. Aquí pareciera que sí es alentado por los discursos, pero porque en los discursos no ve las acciones. Exacto. Entonces, Sí. al no ver Sí la lo acción, motiva. Yo tomo, como no reacciona, como es dice parte que del va, mismo, es es parte del lo mismo mismo. discurso. Sí, sin duda. Es parte del mismo discurso. Pero sí que decir que en el manifiesto justamente lo que dice, su argumento busca para tomar eximir. acción es sí, como... Decir, no culpen a No Trump, lo culpen. esto ya son Al ideas contrario, políticas que traigo de yo tiempo estoy en atrás. contra de él porque él se ha visto muy timorato. Dijo que iba por un muro, todavía no lo construye. Dijo que iba a patearles el trasero, no les patea nada. O sea, Que por cierto, pausa rápida, paréntesis, iba por un muro, ya construyó su muro. Acaban hace este viernes, salieron una serie de estadísticas de que la detención de inmigrantes en Estados Unidos bajó de 144,000 en junio a 82,000 en julio. ¿y a dónde se fue el aumento de detenciones? México, Por supuesto. somos el gran muro de... El gran muro, totalmente. O sea, Vamos, cosas. negar eso, sinceramente, sería no querer ver una realidad. Cerramos el paréntesis. Sí. El manifiesto de este muchacho.
Bueno, nada, señalar eso, que el manifiesto de él tiene ahí unas aparentes inconsistencias discursivas, es decir, culpa, es decir, es claro que viene un poco enredado con este rollo de Donald Trump, este discurso de odio, bien atravesado, pero al mismo tiempo como un reclamo de que no por decir que toma acción ya que el otro no hace nada, ¿no? Y curiosamente, justo cuando el debate para algunos, para la mayoría estaba muy claro que esto era un ataque de odio, racista, de supremacía blanca, como le llaman, y a unas horas vuelve a ocurrir otro tiroteo. Como si la realidad nos estuviese dando de bofetadas, diciéndonos que es más compleja de lo que creemos. Entiendo que son dos cosas. Y que lo otro no quiere decir que no haya sido un tema racista. Es que además, aquí es lo interesante donde ya se van imbricando los distintos temas, ¿no? El peligro que yo veo, Alex, déjame nada más soltar esta. El peligro que yo veo es que por mucho que esté el discurso de Donald Trump detrás y al cual podamos en muchas formas culpar, es que ya dar el paso a decir como algo no explícito, sino implícitamente estar mandando señales de supremacía blanca, es como aceptar o querer decir que todo estadounidense de origen blanco es un criminal. Y eso a mí me parece peligroso. Deja tú ya el hecho de que es racista en sí mismo, sino me parece ya como alertar a la gente de por qué es blanco, entonces forzosamente eso conlleva que sea un asesino. Bueno, de latinos. Ahí yo creo que hay muchos matices que considerar, muchas cuestiones. Yo no concuerdo tanto contigo, pero bueno. O sea, ¿tú crees que la gente entiende que...? Yo creo que la gente entiende mucho más de lo que pensamos, en el sentido de que el caso de Texas tiene sus peculiaridades en cuanto a que sí hay un discurso de odio, sí hay un discurso de supremacía blanca. Existen de hecho los grupos de supremacía blanca. Y están muy de ahí bien, sale este muchacho. Y están muy claros, son muy claros, son muy identificados. Totalmente. Yo siento no son ni siquiera cosas ocultas, no, están muy claros, están muy identificados. Sí. Ahí en Estados Unidos, al darse, por ejemplo, el caso de Dayton en Ohio, tiene otras características. No está presente el componente racista, no está presente el componente de la supremacía blanca. Se dan otras circunstancias. Ahí eso es lo que revela. Y el tercero, el de Chicago. Y si vemos la portada del Times de esta semana, es interesantísimo. ¿Por qué? Porque dice enough, suficiente, alto, basta. Sí, ya, basta. Y todo en nombre de las ciudades donde ha habido crímenes, tiroteos de esta manera. Crímenes de odio, tiroteos masivos, los nombres de todas las ciudades. Es un problema de Estados Unidos. Sí, totalmente. Es un problema clarísimo que de es un Estados problema Unidos, es un problema de control y disponibilidad de armas, y ni siquiera de control y disponibilidad de armas. Es un problema que va más allá de la disponibilidad y el control. Es un problema de la sociedad que se tiene que resolver en Estados Unidos. Esto también lo hablábamos hace algunos días. Esto ya lo demostró Michael Moore hace años. Sí. En ese gran documental que hace Bowling for Columbine. Si algo él dice, dicen que los gringos se matan y hay violencia con arma de fuego porque juegan videojuegos violentos. Bueno, se va a Canadá y ve que ahí también juegan los mismos videojuegos y la gente no se mata. Los canadienses también tienen armas porque son muy van a las cacerías. No se matan. El problema, Enrique, Marilyn Manson, porque oyen rock. No es cierto. No, el problema, Enrique, no es ni siquiera la disponibilidad de armas. El problema es de la cultura estadounidense y eso habrá que resolverse de alguna otra manera. Sí, es un problema de una raíz muy profunda. Sí, que tendrá que resolverse de otra manera. Que sí tiene que ver el control de armas. Ojo, que no estamos diciendo que está muy chévere andar y darle con facilidad. Eso no. Sí hay porque además eso repercute en México, Sí, ojo que el control de armas para acá viene, porque cualquier persona que compre puede pasar el arma. Es decir, es un problema el control de armas. Que la gente tome el arma
para masacrar a otras personas, Es un problema. eso es un problema más en de esa Estados sociedad. Unidos. De esa sociedad. Y que en México definitivamente. tenemos nuestros problemas de violencia. Nuestros con también las problemas. armas. Ojo, hay un dato bien curioso, ¿eh? Digo, no sé qué tanto puede ser comparado, pero en Puerto Rico, según algunas estadísticas, si lo vemos como país, ya dijimos que tiene peculiaridades, pero si lo vemos como país, es uno de los que tiene más alto índice de crimen por arma de fuego per cápita. ¿Qué tal? Y son latinos. O sea, lo vemos como territorio. Esto lo pueden googlear cuando quieran. Pues, ¿qué tal? Mucho que hablar, muchas cosas. Vamos a preparar temas nuevos para la próxima semana. Vamos a ver cómo nos va alcanzando el futuro, cómo nos va alcanzando la realidad tecnológica o cómo vamos jugando con la realidad tecnológica, las noticias internacionales, los impactos en México, que lo vemos en el caso de las protestas en Puerto Rico. Bueno, pues no tienen un impacto directo en México, pero tampoco son replicables en nuestro país. En el caso de Hong Kong, sí estamos viendo cómo la tecnología podemos utilizarla para combatir a la propia tecnología, o cómo tenemos que empezar a jugar y darle la vuelta a la tecnología. Finalmente, donde sí tenemos, más allá del discurso del odio, más allá de la retórica supremacista blanca o de que se combine y se expanda, hay un problema real, que es el tráfico de armas hacia nuestro país. Enrique. Seguimos el diálogo. Se despiden Seguimos la ustedes, charla. Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido. Ya estamos aquí de vuelta en La Choroteca. Escúchenos, síganos en redes sociales. Y bueno, descarguen los podcasts. La mía de Twitter, @Jaboe. Jaboe. Sí, Jaboe. Con V. Sí, como Con de B Javier, chiquita. como de Jabo, Javier. Con B Jabo chiquita. es, sí. Con B chiquita. Sí, con B chiquita. De valiente. Jabo, @Jaboe en Twitter. Jaboe. A mí, @Alex Pulido Cayón en Twitter, Instagram. Ahí estamos. Cultura, ciencia y tecnología. La Choroteca. Con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Te contamos lo que los medios no cuentan. Más allá del verbo, La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. La Choroteca.